Bienvenidos, soy el docente Jorge Reyes y en el día de hoy vamos a ver qué es el sistema de endomembranas y cuál es la función que este sistema cumple dentro de la célula. Recuerden que nosotros ya vimos lo que es la membrana plasmática o la membrana que recubre a la célula. El sistema de membranas se refiere pues a la parte más interna o membranas interiores. Antes de entrar en el tema de las endomembranas, vamos a revisar algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, dado que ya vimos nosotros el núcleo y cuál era la función que cumple este importante organelo, principalmente en unas partículas que se generan allí que se llaman los ribosomas. Nosotros vimos que el núcleo está conformado también por una membrana, por lo tanto esa membrana también la podríamos considerar como una endomembrana, que era, recuerden, de doble capa lipídica. Los lípidos pues son esas grasas que la mayoría de las membranas está constituido. En este caso es una doble capa en la cual está separado por un espacio que es el espacio llamado perinuclear, que esa doble capa se une y cuando se une forma una especie de poro por la cual entran sustancias al núcleo para conformar unas nuevas sustancias y entre ellas los ribosomas que salen luego de ese núcleo a cumplir una determinada función. La función del núcleo es mantener la integridad de los genes. Recuerde que los genes son esas partecitas del ADN que conforman lo que son los cromosomas. Esos son los encargados de regular la expresión génica. Esos ADN principalmente se encuentran ubicados aquí en una parte que se llama el nucleoplasma. Es la parte que va entre la pared nuclear hacia el nucleolo, que está en una sustancia que se llama heterocromatina y la eucromatina, que es la parte más interna. La heterocromatina es una parte bastante densa de ADN. ¿Ya? Entonces aquí en el núcleo se encarga prácticamente de salvaguardar toda la integridad de esos genes. La principal función que cumple es la replicación y la transcripción de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, el ARN y el ADN. ¿En qué consiste la replicación? La replicación es el proceso en el cual a partir del ADN se genera una copia de ARN. En este caso ese ARN que se genera mediante la transcripción se llama el ARN mensajero. Aquí en la clase de hoy vamos a ver por qué se le denomina así, ARN mensajero. Ya lleva un mensaje para qué, vamos a ver que es importante en un proceso de síntesis. Y la replicación consiste, es un proceso bastante complicado, pero en términos generales es que el ADN se autoduplica. Es decir, él genera una copia de sí mismo y de esta manera él se multiplica. Ese ADN contiene prácticamente toda la información y genera otros ácidos para que llevan una información. Es el control de la célula. ¿Ya? De ahí salen toda la información para que los demás organelos produzcan o generen otros tipos de sustancias o cumplan unas funciones. El centro de control de la célula. En el nucleolo es la parte donde se producen los ribosomas, unas partículas de las cuales vamos a hablar hoy. Esas partículas se generan en el nucleolo, que son para formar el ARN ribosomal o ARN asociado con los ribosomas. Esos ribosomas salen del núcleo a través de los poros y van a cumplir una función muy importante.
En términos generales, entonces, el núcleo, que vimos la clase pasada, es el encargado de regular el metabolismo de la célula y de la división celular, de la que hablaremos más adelante. La célula cumple un ciclo. Las células se reproducen, es decir, nacen, las células cumplen una serie de etapas como de crecimiento, luego se reproducen, ¿ya? Las membranas son estructuras bastante dinámicas, es decir, no están quietas ahí como paredes. Ahí hay un gran movimiento de adentro y hacia afuera con respecto a algún organelo. Son altamente fluidas y constan de una bicapa lipídica. Ya habíamos dicho, pues, doble capa de lípidos y de algunas proteínas asociadas con ellos. Estas membranas tienen una permeabilidad selectiva. Permeabilidad, es decir, deja entrar algunas sustancias y rechaza a otras. Es bastante selectiva. Y también actúan como barreras de protección. Ellas, las membranas, están formando una serie de compartimientos especializados donde ocurren unos determinados procesos. Esos compartimentos son de tipo cisternas o llamemos baldes ahí o recipientes. También pueden ser túbulos, por ejemplo, un túbulo como el de una vena o una arteria, ¿no es cierto? También podría considerarlos como membrana o especies de sacos dentro de la célula. El sistema de membranas o endomembranas es ese conjunto de membranas internas que divide la célula en una serie de compartimientos. Esos compartimientos ayudan a los procesos de síntesis, pero como vamos a ver, también ayudan al proceso de tránsito o de transporte de sustancias. Aquí pues repasemos la cuestión otra vez de lípidos, ya habíamos hablado de ellos. Los lípidos pues son grasas, aceites que sirven para varias cuestiones. Pueden servir como reserva energética. El caso de los triglicéridos. Pueden servir en forma estructural, como en el caso que estamos hablando aquí en la célula, como los fosfolípidos de las bicapas. O pueden servir de forma reguladora, como el caso de los lípidos hormonas esteroides. O pueden tener la capacidad de aislante natural. Ellos son malos conductores del calor. Por eso es que nosotros en nuestro estómago tenemos una gran cantidad de lípidos o esa grasa que nos protege contra la temperatura. Algunos animales por allá en los polos pues contienen gran cantidad de grasa precisamente para eso, para que los proteja de las bajas temperaturas. Aquí en el diagrama que tenemos acá, en color amarillo, vemos una de esas endomembranas que se llama el retículo endoplasmático rugoso. Y aquí hacia el lado derecho, otro si ve como en forma de túbulos que se llama el retículo endoplasmático liso, en color naranja. Y más hacia el frente, en color rojo, el aparato de Golgi, que también es una importante endomembrana. Vamos, ahí alcanzan a ver una serie de punticos, se llaman ribosomas. Vamos a ver qué función cumplen estas endomembranas. Y como ven, en el fondo está una membrana que es la membrana nuclear, que también es considerada como endomembrana. Veamos pues cuáles son las partes del sistema de endomembranas. En primer lugar tenemos la membrana nuclear, que ya hemos hablado de ella, esta bicapa lipídica que cubre al núcleo y que está lleno de unos poros por la cual hay un tránsito de algunas sustancias de una manera selectiva. También tenemos dos retículos, el retículo endoplasmático rugoso, RER comúnmente, que es la parte que está pegada prácticamente a la membrana nuclear. Aquí en la parte de abajo, hacia la izquierda, podemos ver en color azul el retículo endoplasmático rugoso.
Se denomina rugoso porque en él quedan pegados los ribosomas que vienen del núcleo. Del nucleolo se generan los ribosomas, salen por los poros y ellos quedan adheridos a las paredes y le da ese aspecto rugoso como si tuviera arena adherida a él, a esos tejidos, que se llama de esa manera rugosa. Y el retículo endoplasmático liso, lo contrario, él no tiene adherido ningún tipo de ribosoma, no los contiene y por tanto tiene una apariencia limpia y por eso se le denomina liso, REL, lo vamos a llamar de ahora en adelante. Tenemos el aparato de Golgi, del cual sí vamos a hablar más adelante, o complejo de Golgi también. Ahí se generan una serie de sustancias que cuando salen de él se envuelven dentro de una capa lipídica y se constituye lo que se llama una vesícula. Y por eso se denomina vesículas transportadoras, es decir, sale de ahí una sustancia, es envuelta en una pared lipídica y va a ir hacia otra parte de la célula a cumplir una función. Se llaman las vesículas transportadoras y por otro lado tenemos también las vacuolas. Eso es lo que se llama el sistema de endomembranas. Hablaremos en detalle de cada uno de ellos. En esta lámina podemos ver los dos retículos, el endoplasmático rugoso y el endoplasmático liso. Fíjense que esos dos no es que estén completamente separados. Ellos de alguna manera están conectados, se diferencian prácticamente el uno de otro por la presencia de los ribosomas, que le da ese aspecto, pero y también en su forma estructural. El segundo, el retículo endoplasmático liso, pues tiene más forma de microtúbulos o túbulos y el otro tiene más forma de cisternas o de sacos, esas cavidades ahí que sirven de tránsito y también donde se dan las funciones de síntesis. En esta lámina quiero mostrarles algo muy importante aquí con el retículo endoplasmático liso. Aquí se encuentran, fíjense, al lado superior derecho, las vesículas. Ya le había hablado que esas vesículas o vesículas de transporte recogen las sustancias que se sintetizan dentro de los retículos y son llevados a otra parte del sistema. Ellos también tienen una capa lipídica, esas vesículas, para proteger las sustancias que están ahí adentro. Aquí la presencia de los ribosomas, que son esos punticos que se ven ahí dentro de una cisterna. Aquí en la parte de abajo, una microfotografía tomada por un microscopio electrónico de barrido. Se ven como esta gran cantidad de ribosomas que le da ese aspecto rugoso, que por eso es que se denomina así. En las células nerviosas, ese retículo se denomina cuerpo de Nilsson. Más adelante les muestro una fotografía del mismo. Entonces, en conclusión, estas endomembranas, los retículos específicamente, son un complejo sistema de sacos o de cisternas o de túbulos que están intercomunicados. Eso es importante, no es que esté separado de aquí para allá es uno y de aquí para allá no otro. Hay una intercomunicación y están recubiertos por la capa lipídica y asociados con algunas proteínas. Veamos entonces cuáles son las funciones del retículo endoplasmático rugoso. En términos generales, su función es la de síntesis, o sea, producción, acumulación y transporte de las proteínas. Aquí se fabrican las proteínas, se almacenan y se transportan esas proteínas a través de las vesículas que son llevadas hacia otros organelos.
En los ribosomas que se encuentran acá en el retículo endoplasmático, se sintetizan esas proteínas con la información del ARN mensajero. Recuerde, el ARN mensajero que me producido mediante el proceso de transcripción allá dentro del núcleo, ¿ya? Y con esa información que viene del núcleo a través del ARN y con el transporte de aminoácidos que entran a la célula, es que se produce ese proceso de fabricación de proteínas. Es decir, ¿de dónde provienen los aminoácidos? Los aminoácidos provienen cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, con los granos que son de origen vegetal, principalmente. Consumimos los aminoácidos, esas moléculas entran a la célula a través de la membrana plasmática y cuando están ahí, dentro del retículo, con la información que tienen los ribosomas, el ARN mensajero, se produce el proceso de fabricación de las proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Las proteínas, por ejemplo, tienen la función en el crecimiento, en los procesos de defensa de nuestro organismo, funciones reguladoras de los procesos, es reparadora, es decir, prácticamente las proteínas es la parte fundamental de todo ser vivo. Pero, ¿cómo se producen esas proteínas? Pues a partir de los aminoácidos. Los aminoácidos, por ejemplo, algunos aminoácidos como la histidina, la leucina, la valina, la metionina, bueno, hay varios tipos de aminoácidos, algunos llamados fundamentales. Ellos van ahí a través de la ribosoma, se produce esa reacción, llamémosla así, o de síntesis proteica, que en términos biológicos se denomina la traducción. Traducción es ese proceso de síntesis de proteína por parte de los ribosomas cuando él empieza a conectar los aminoácidos. Esos aminoácidos se van conectando, esas cadenas de aminoácidos se van conectando. ¿Quién le dice cómo los conecte? Pues el ARN mensajero. ¿De dónde viene el ARN mensajero? También viene del núcleo, es decir, es el núcleo en sí quien está controlando este proceso de traducción. Es el núcleo quien ha proporcionado el ribosoma para la fabricación. Es decir, prácticamente el núcleo ahí es el encargado de todo este proceso. Estas proteínas que se fabrican acá en el retículo endoplasmático rugoso, luego son empacadas. Recuerde que son empacadas en la vesícula y trasladadas a la membrana plasmática o de la membrana de cualquier otro organelo. Entran mediante esa membrana dentro del organelo y se genera otro proceso importantísimo para la vida. Es decir, fíjense ustedes que el retículo endoplasmático rugoso, en esas cisternas, en esos sacos, a través de esos ribosomas, es prácticamente donde se está originando la vida misma, a partir de esta sustancia importantísima que son las proteínas. Vamos a ver esto en un video cortico, cómo es que se da este proceso, de una manera más animada. Pues aquí lo tenemos explicado mediante esta reacción que aparece acá, pero es más como didáctico que lo veamos en ese video. Aquí lo podemos explicar que primero ocurre la replicación. Recuerde, la replicación es cuando el mismo ADN se autoduplica o se duplica, se multiplica el ADN, saca copias idénticas del mismo. Y luego ocurre el proceso de transcripción, que es cuando a partir de ese ADN se produce el ARN mensajero. El ARN mensajero es quien va a llevar la información, le va a decir al ribosoma cómo es el proceso de la producción de la síntesis, que se denomina traducción. Bueno, pero veámoslo entonces mejor mediante este pequeño video.
En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN, estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activo, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero, a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma, llamadas ribosomas, se unen al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee 3 veces a la vez. A medida que cada triplete es leído, un ARN de transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena se dobla en una forma 3D compleja para formar la proteína. Veamos ahora algunos aspectos del retículo endoplasmático liso. Aparece aquí en el dibujo de la parte de abajo. Fíjese que no aparecen los punticos esos que son de ribosomas. Por eso habíamos dicho que se denominaba liso, ¿no? Esto no tiene esos ribosomas, es decir, aquí no va a haber síntesis de proteína. También se parece al retículo endoplasmático rugoso en cuanto a que está recubierto por una bicapa lipídica. Pero aquí en este entramado de pequeños túbulos, fíjense los túbulos acá, que a su vez, fíjense en la parte de abajo, está interconectado con los sacos o cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Es decir, hay una continuidad entre el uno y el otro. Esos lumen, aquí es como esos orificios o esa luz que queda ahí de la estructura tubular. Algo como cuando usted ha visto una arteria, es decir, ese es tubo y esa apertura se denomina en términos de biología el lumen. Aquí lo que se va a generar y lo vamos a ver más adelante es los lípidos. Los lípidos que recuerde que son tan importantes para los recubrimientos mismos, pero ellos a su vez van a cumplir una función importante en el metabolismo y en la vida misma. Aquí entonces están gran cantidad de células secretoras de lípidos. Está constituido ese retículo endoplasmático liso. Aquí al lado derecho, la parte de abajo, fíjese otra vez el concepto de bicapa lipídica. Aquí tenemos sobre un tejido plano, doble capa de lípidos, estos que aparecen ahí como en bolitas blancas, cadenas. Pero también se encuentra no recubierto este otro en la parte de los llamados micelios o también los lisosomas. Todos estos organelos los vamos a ver con más detalle.
Pero lo que quiero que ver ahorita, lo importante es la estructura de ese retículo y la función que está cumpliendo en la secreción de lípidos. En la lámina anterior decíamos pues que la principal función del retículo endoplasmático liso es la síntesis de lípidos y derivados. Fíjense que nos encontramos otra vez con esta palabrita lípidos, en la cual ustedes constantemente la vamos a estar nombrando. Ya al inicio de esta clase, pues ya les había dicho en sí que eran los lípidos, pero hay mucho más que conocer sobre los lípidos. Ahí decíamos que los lípidos, principalmente los fosfolípidos, que son los que hacen parte integral de las bicapas, pero también está el colesterol, los triglicéridos, algunas hormonas, ácidos biliares, bueno, algunos ácidos grasos que no se sintetizan en el citoplasma, no aquí en este retículo. Sirve además este retículo para la eliminación de sustancias tóxicas mediante un proceso que se llama hidrosilación. Hidro viene de agua, en la cual se introduce el ion OH, va a reemplazar un ion hidrógeno, y eso facilitado por algunas enzimas, como la hidroxilasa. Entonces va a permitir las sustancias tóxicas para la célula. La detoxificación es precisamente la inactivación y eliminación de compuestos endógenos, es decir, compuestos que se generan dentro de la misma célula. En el proceso de la fabricación de las diferentes sustancias, pues quedan unos subproductos y la eliminación de esos subproductos va a realizarse dentro del retículo endoplasmático liso. Esa es su función. Y algunos compuestos exógenos que entran a la célula, como la droga, los medicamentos, los conservantes, aquí esa función la va a cumplir este retículo endoplasmático liso. Algo muy importante que se realiza también acá, que es el almacenamiento de calcio, principalmente para el funcionamiento de la fibra muscular estriada. Y ocurre un proceso importantísimo, que es imprescindible para mantener los niveles de glucosa en la sangre, es decir, el azúcar, el control de ella, ya que se llama la glucogenólisis. Ya eso ocurre acá en este retículo y esos niveles de glucosa dentro de la sangre son importantes para controlar algún tipo de enfermedades. Aquí al lado derecho tenemos dos representaciones de esos microtúbulos llamados retículos endoplasmáticos lisos. Bueno, en esta última lámina pues quiero mostrarles que nos faltaría por ver el aparato o complejo de Golgi, que es otra endomembrana donde va a ocurrir pues un proceso muy importante para la célula. Aquí en esta lámina podemos ver el núcleo y su pared celular y seguido del retículo endoplasmático rugoso donde se están generando las proteínas. Ahí se generan unas vesículas que se llaman vesículas de transporte, al igual, pero en este caso de transporte de proteínas, y en el retículo endoplasmático liso se estarían generando unas vesículas de transporte, y en este caso de los lípidos o sustancias que se están generando acá. Esas pues ya sabemos que se llaman de transporte porque llevan esas sustancias a otras partes de la célula donde son permeadas a través de las paredes o membranas de esos organelos. Esas vesículas tienen un proceso de formación a partir de la misma capa lipídica de los retículos. Aquí hay dos procesos, uno que se llama pinocitosis y otro que se llama fagocitosis. Fíjense que aquí se ve como el agua que está conteniendo unas sustancias representadas ahí por ese color verde son
absorbidas dentro de la bicapa y la bicapa se va cerrando hasta que prácticamente deja dentro de su interior a una cantidad de esa sustancia y se cierra. En el momento en que se cierra, pues eso se convierte en una vesícula llamada de transporte porque va a llevar esas sustancias a otra parte. Esa bicapa, pues lógico, pues va a ser reparada porque constantemente se están formando nuevos lípidos. Y en el proceso de fagocitosis, vemos aquí en la parte inferior, el fluido extracelular absorbe partículas de alimento y son llevadas nuevamente bajo el mismo proceso de formación de eso mediante una vacuola. O sea, las vesículas se forman a partir de las mismas bicapas que se autocierran, ellas conteniendo en sí la sustancia que va a ser transportada. Como veremos más adelante, también se van a producir otro tipo de vesículas, en este caso, por ejemplo, en el aparato de Golgi, unas vesículas que se llaman de secreción. Las vesículas, cuando transportan las sustancias, se abren y a partir de ella introduce o segrega esas sustancias, por esa razón se le denomina así. Bueno, vamos por último a dejarlo con un pequeño videito que resume forma lúdica esto que hemos estado hablando. Hay dos tipos de retículo endoplásmico. El rugoso tiene ribosomas pegados a él y el liso no tiene ribosomas. Los ribosomas pueden estar libres por el citoplasma o pegados al retículo endoplásmico rugoso, muchas veces abreviado como RER. El retículo endoplásmico es una vía de paso delimitado por la membrana que permite el transporte de materiales tales como las proteínas sintetizadas por los ribosomas. Al final, las proteínas y otros materiales emergen del retículo endoplásmico en pequeñas vesículas. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí pues vamos a dejar el tema que tiene que ver con las endomembranas. Nos queda por estudiar el aparato de Golgi. Lo voy a dejar a ustedes con esta frase de una gran mujer, Marie Curie, ganadora del premio Nobel. Ella ganó el premio Nobel en una época en que la ciencia era prácticamente de los hombres, era machista. Esta mujer logró romper todo eso. Ella dice que en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Pienso que lo dice en el sentido de que a veces cuando uno teme, lleva o trata de dar explicaciones a eso a partir de la magia o a partir de otras creencias que pueden ser explicadas. ¿Y quién ella como científica para decirlo? Que se pueden comprender y queda entonces, ojalá que en este curso de biología muchas niñas que puedan seguir el camino de la ciencia y traten de comprenderla, todo lo que ocurre, para no estar dando explicaciones basadas en el temor. Muchas gracias.